clausura este simposio sobre el lenguaje científico en el ámbito académico. Y quién mejor que doña Estrella Montolío Durán, la profesora del Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación, quien, como saben ustedes, es doctora en Filología Española y catedrática de la Lengua Española en la Universidad de Barcelona. Imparte docencia en el Máster de Español como Lengua Extranjera en ámbitos profesionales y en el grado de Filología Hispánica, así como en otros másteres, seminarios de otras universidades nacionales e internacionales. Los trabajos de la profesora Montolío son referentes ineludibles en las investigaciones sobre lenguaje y en la estrategia sobre comunicación, ¿no? De su dilatado y conocidísimo currículum, pues por destacar o hacer una síntesis, podemos recordar algunos trabajos o sus principales líneas de investigación que se centran en el análisis lingüístico y pragmático del discurso, experto en ámbitos profesionales, especialmente en el ámbito jurídico y organizativo. Tiene numerosas publicaciones relativas en este ámbito y, por ejemplo, podríamos hablar de su conocidísimo y archirreferenciado Manual de Escritura Académica y Profesional de la editorial Ariel, o Hacia la modernización del discurso jurídico. Otras de sus líneas de investigación pues son el estudio de elementos gramaticales que constituyen interfaz entre oraciones y texto, así como el análisis de mecanismos textuales característicos de los textos planificados. Publicaciones sobre, por ejemplo, esta línea de investigación son Conectores de la lengua escrita, también de Ariel, o Los marcadores del discurso, teoría y análisis. Sin lugar a dudas, es una investigadora insaciable, incansable y prolífica. Le agradecemos sinceramente que haya hecho un hueco en su apretada agenda para asistir a este simposio, y yo deseo también que transmita su entusiasmo por las interacciones comunicativas a nuestros jóvenes universitarios. Su intervención de hoy lleva por título Escritura académica, una palanca para la comunicación escrita en el desempeño profesional. Y ya les doy la palabra, que sin lugar a dudas estamos deseando escucharla. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan gentil, por esta acogida tan magnífica. Y bueno, un placer conocer una provincia que me quedaba, ¿sabéis? Ahora ya puedo ir completando la geografía estatal diciendo ahí ya también he estado. Ha sido un auténtico placer. Así que muchísimas gracias a los organizadores, porque les ha costado una cierta persecución y muchos problemas de gestión conseguir que hoy podamos compartir este ratito. Dicho esto, dado que estamos totalmente en familia, yo propongo que en lugar de conceptualizar esto como una ponencia, lo conceptualicemos mejor como una puesta en común, no retórica, sino totalmente sincera, de tal modo que yo, si os parece, en cada una de las diapositivas presentaré las reflexiones a las que he ido o en las que hemos ido llegando. Digo hemos, no porque hable de mí misma con plural majestático, sino porque me voy a referir mucho a lo que estamos haciendo como grupo de investigación. Entonces, detenedme, preguntadme cuando queráis, porque realmente estamos en familia, así que yo me lo plantearía más bien, si os parece, como una puesta en común entre colegas, ¿no? Bueno, pues lo dicho, no es retórico, es totalmente sincero. Dejadme que os hable un momento, brevemente, a modo de introducción, de nuestro grupo de investigación. Es un grupo de investigación que se llama así, Estudios del Discurso Académico y Profesional. Empezamos estudiando discurso académico, pero ya hace muchos años añadimos el adjetivo también de y profesional. Es un grupo reconocido por la Generalitat y esas cosas, pero con todas las dificultades del precariado al que está obligado un porcentaje altísimo de profesores en las universidades catalanas en este momento. Así que yo valoro extraordinariamente la dedicación de mis colegas, que son lingüistas de fuste, de primera línea, tienen todas las acreditaciones del mundo, dan clases solventes, investigan y no obstante no consiguen un puesto estable en la universidad.
pero aún así ellos entusiásticamente, me he quedado con el entusiasmo, entusiásticamente siguen haciendo. Nosotros en EDAP nos preguntamos mucho, nos interrogamos sobre qué significa escribir en el siglo XXI. Y no solo qué significa escribir en el marco de las Torres de Marfil de la universidad, sino qué significa escribir cuando nuestros estudiantes cruzan las puertas y se van a su casa o se van al bar y tuitean con los amigos, o cuando empiezan a trabajar de cualquier cosa y tienen que elaborar textos. Cuando digo elaborar textos, naturalmente no es que tengan que elaborar ensayos ni informes, sino que, bueno, varios de los estudiantes que el año pasado tuve en trabajo de final de grado, por ejemplo, estaban trabajando en los servicios de atención al cliente de una empresa de juegos de videojuegos que se llama Game. Y esta chica, bueno, una chica que todavía no había acabado, quiero decir, estaba haciendo el trabajo de final de grado, tenía que atender a los clientes a través de Twitter. O sea que tenía que responder en un canal que nada tiene que ver con los canales que utilizamos habitualmente en la academia, desarrollando géneros que nada tenían que ver con los que vemos habitualmente en la academia. Y claro, ella estaba entusiasmada, preocupada y entusiasmada, concernida y entusiasmada al mismo tiempo por lo que ella tenía que poner en juego ahí desde el punto de vista de la comunicación escrita. Bueno, vosotros sabéis que la universidad tradicionalmente era una universidad de docencia y ya hace unas cuantas décadas se nos pidió, exigió, se nos valora y se nos compensa, esto último poco, pero se nos compensa en función no solo de la docencia sino también de la investigación. Desde hace unos años, primero de manera incipiente y muy tímida, por lo menos en la Universidad de Barcelona, se está hablando claramente de lo que se llama el triángulo virtuoso. Y es, los universitarios tenemos que hacer no solo docencia, no solo investigación, sino también transferencia. Transferencia quiere decir algo así, traduzco a lo bestia. Dado que los ciudadanos son los que pagan con sus impuestos nuestros sueldos, la ciudadanía en general tiene derecho a saber qué estamos haciendo con sus dineros y tenemos la obligación de devolver a la sociedad nuestro conocimiento de una forma aplicable y comprensible. Esta es una definición mía, pero no está mal, es bastante esta la idea. Hasta muy recientemente se creía que la transferencia solo era posible en los campos de las ciencias llamadas experimentales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra universidad hay toda una tradición potentísima de transferencia biomédica. Ahí somos muy potentes y eso significa, claro está, unos ingresos adicionales para la universidad que son muy, muy bien recibidos. De tal manera que la universidad organiza, como otras universidades, instancias que permiten, voy a decirlo también a lo bestia, que circule el dinero de una manera blanca entre los organismos que compran el conocimiento de la universidad y los científicos que crean o creamos ese conocimiento para que ciertas instancias de fuera de la universidad puedan progresar con sus servicios y productos. De tal manera que todo es muy blanco, muy legal. No nos llega todo el dinero que querríamos al bolsillo, naturalmente, como os podéis imaginar, y en estos momentos ha dejado de ser una labor que hay quizá que no se sabe si es muy bonito, ahora es muy bonito, es laureado, nos dan puntos por ello y salimos muy bien en los escáneres de los mejores académicos de la universidad si además hacemos transferencia. Se entiende hasta aquí, ¿no? Bueno, pues entonces en el grupo EDAP tenemos ese círculo virtuoso. Nosotros damos muchas clases, damos clases además en filologías, pero no solo en filologías. Algunos de nosotros trabajan en formación del profesorado, otros de nosotros trabajan en comunicación y gestión de empresas culturales, otros en el grado de comunicación audiovisual, otros forman parte en la UOC, en la Universidad de Distancia de Cataluña, de grados de tecnología con asignaturas de habilidades, digamos, comunicativas. Otros dan docencia en habilidades comunicativas en la Facultad de Derecho, otros damos clases como profesores invitados en facultades de Derecho de otras universidades, por ejemplo yo en la Pompeu Fabra. Es decir que tenemos, como veis, un ámbito de grados en los cuales hablamos de comunicación escrita bastante amplio.
Pero no solo eso, nosotros también trabajamos con profesionales. Con los profesionales que no son estudiantes, o sea, sí son estudiantes, me voy a explicar mejor. Trabajamos con profesionales, por ejemplo, que están en la academia, me voy a explicar. Dos de mis colegas trabajan en un máster de la Facultad de Derecho, se llama MEJA, que es el Máster de Estudios Jurídicos Avanzados, que está destinado a juristas en activo durante largos años que ahora quieren hacer algún tipo de reciclaje, quizá una tesis, quizá un trabajo, es decir, de volver a conectarse con los conocimientos jurídicos. Atención, esto es muy interesante, porque de repente nosotros lingüistas tenemos ante nosotros, en un contexto académico, personal que al mismo tiempo que ha de ser formada en discurso académico, en realidad ha de ser formada en un discurso específico, en ese caso el jurídico. Me explico, ¿verdad? Bien. Y al mismo tiempo también hacemos bastante transferencia con diferentes ámbitos de la organización, todos de las instituciones. Nosotros ahora ya los 5, hay más, pero en fin, los 5 nucleares somos docentes en la Escuela Jurídica de España, que está en Vallvidrera, cerca de Barcelona, y que es donde se forman los jueces que ya han aprobado el examen para juez, pero que han de pasar 2 años de formación y que a partir de la evaluación que obtengan en la escuela judicial tendrán un número y podrán optar a uno u otro destino. Nosotros empezamos haciendo sesiones muy cortas, nos daban 4 horas, en este momento están tan contentos, es así, estamos muy contentos de que estén contentos, que ahora ya tenemos sesiones en todos los trimestres y básicamente pues ahora debemos estar dando las 15 horas anuales, lo cual es realmente un triunfo absoluto en la agenda tan densa que tienen de formación. Hacemos mucha formación para el Consejo General del Poder Judicial, así que trabajamos, yo por ejemplo hemos estado trabajando ahora en Palma de Mallorca con magistrados de las islas, con gran éxito, tengo que decir. Esto quiero dejarlo claro, no porque me quiero poner yo un medallón, bueno, ya puesto, me lo pongo, no, sino porque lo que quiero es, dirigiéndome a la gente más joven de la sala, poner de manifiesto que nuestros saberes son saberes interesantes, relevantes y muy útiles, y que son recibidos con entusiasmo por las comunidades de práctica profesionales cuando ven claramente la aplicabilidad de esos conocimientos, ¿no? Hace poco estuve también en Madrid trabajando con la Fiscalía General del Estado, trabajamos con colegios de abogados, etcétera. Eso tiene que ver con los juristas, pero después trabajamos también, por ejemplo, con economistas. Hemos trabajado y ahora voy a ir abriendo como ventanas de reflexión. Hemos estado trabajando y lo hacemos cada ciertos años con un área, una comunidad de práctica muy interesante que son los economistas de entidades financieras que elaboran informes. Vosotros sabéis que los informes, por ejemplo, del Banco de Santander, los bancos en general constituyen ciertos think tanks, tienen unas áreas de estudios muy potentes que han de guiar a la alta dirección a tomar las decisiones adecuadas. Estas grandes áreas de grandes economistas elaboran diferentes tipos de informes. Informes muy técnicos en inglés, dirigidos a otras entidades, por ejemplo. Informes muy técnicos y muy resumidos, destinados a la alta dirección, para que la alta dirección pueda tomar decisiones basadas en información muy importante. Esto lo estoy diciendo muy rápido, pero es muy importante. Los textos cuya finalidad es la toma de decisiones, no los textos que me sirven para aprobar. No, los textos que han de servir para que alguien tome la decisión adecuada, que cuesta muchos cientos de miles de euros, que son los textos, por ejemplo, de consultoría. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Hasta aquí? No, bien. Y estas áreas económicas también tienen que elaborar informes, newsletters, ¿no? Informes, boletines, que son para todas las oficinas, en algunos casos para los, atención, 29.000 empleados de la institución y para los clientes. Ahora voy a entrar en un nuevo campo que retomaré más adelante y que tiene que ver con cuestiones que, en mi opinión, hemos de integrar en la agenda de la escritura académica, porque está en la agenda de la escritura profesional, y es la siguiente. Por ejemplo, estos economistas que han de escribir
sobre lo que está ocurriendo en China, sobre qué implicaciones tiene para el euro la depreciación del yen, lo que queráis, no se están dirigiendo a expertos economistas, pues están dirigiendo a nosotros, si somos clientes de esa entidad, y por lo tanto han de poner en marcha mecanismos de divulgación del conocimiento experto. Y entonces este es un tema que me voy a quedar, porque ahí me quedo. Ayudar a los expertos a expresar conocimiento experto formateado de una forma que sea comprensible para el lector no experto, interesado, pero semilego en la materia. Bueno, este es un poquito el escenario. ¿Qué reflexiones se nos han planteado a nosotros que cuando hemos tenido estos dos mundos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, las clases, vamos a decir, clásicas en las facultades, por ejemplo, de filología, de lengua, más o menos instrumental, y por otro lado, las sesiones con profesionales en activo sobre cómo mejorar su comunicación escrita en textos que están en el funcionamiento diario de la organización. Bueno, una de las primeras reflexiones que nos surgió fue la sorpresa, porque si lo pensamos bien es ¡guau! ¡Qué pasada! De que nuestros estudiantes de filología de lengua, a lo largo de sus 4 años de formación, que ya sabéis que por lo menos allí son 4, 4 y medio, dile 4 y medio, dile 5, no ven ni un solo ejemplo de texto externo a los muros universitarios. O sea, no ven un solo informe de abogado, no ven una sola memoria anual de lo que queráis, de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. No tienen ni idea de qué otros tipos de textos, que no sean los exámenes, las reseñas y los ensayos, funcionan en el mundo. Y esto, cuando se trata de gente que ha de ser experta en lengua inglesa, en lengua española, me da igual, o en lingüística, es cuando menos sorprendente. Entonces nosotros, una de las cosas que nos planteamos en un proyecto de innovación docente era proporcionar en diferentes asignaturas a los estudiantes muestras de textos reales, muestras de textos de las organizaciones, para que empezaran a ver, bueno, cómo esos saberes que ellos creen que están limitados a aprobar la asignatura de lengua pueden ponerse en marcha fuera de la universidad. Si alguien me quiere detener hasta aquí o preguntarme lo que queráis, por supuesto, sentíos muy libres, ¿eh? Entonces, tenemos estos dos auditorios tan diferentes a los que, sin embargo, les estamos proporcionando los mismos saberes, o sea, básicamente los mismos saberes, que es mecanismos lingüísticos de elaboración de textos planificados. Tenemos por un lado a los estudiantes y por otro lado a los profesionales. Estas dos comunidades, ¿qué actitud tienen ante la materia escritura? En este caso, en español. Bueno, pues os propongo que veamos esto. En general, ¿qué idea tienen los estudiantes sobre la asignatura de, nosotros le llamamos gramática normativa y construcción de textos, este tipo de asignatura más o menos? Que es una asignatura de contenido más o menos etéreo, que tengo que cursar, porque es una obligatoria, porque está en el itinerario del grado. Punto pelota, esto es lo que es, y además te quitan muchos puntos si se te olvida algún acento, ¿no? Esta es la idea de la asignatura. ¿Cómo conceptualizan los profesionales esta materia? De un modo completamente distinto. Ellos conceptualizan esta materia como un conocimiento que puede servirme para escribir de manera más rápida, más eficaz, no más rápida sí, sino como sé la metodología, como he aprendido cómo hacer una buena planificación, cómo llevar a cabo una revisión eficiente, me sirve para escribir de manera más productiva, para sentirme más seguro de que lo que estoy escribiendo puede ser eficaz, para expresarme de forma más clara y para ahorrarme problemas posteriores. Es decir, los profesionales, en general,
relacionan muchísimo esta materia con la posibilidad de optimizar sus discursos. ¿Qué actitud tienen estas dos comunidades? Y fijaros que cuando la segunda, la de los profesionales, en realidad es muy variopinta. Porque es que están los juristas, bueno, están los juristas, están los economistas, si entro en el ámbito de la consultoría, ahí podemos tener gente especializada en medio ambiente, en biología molecular, que están todos en grandes consultoras. Por lo tanto, este ámbito de los profesionales en activo es disciplinarmente muy variado. Y en cambio, la actitud mayoritaria, pero con mucho, es la que os estoy diciendo. ¿Qué actitud tienen ante la materia propiamente, ante lo que es la escritura? Bueno, los estudiantes de la universidad, básicamente, bueno, tengo que escribir, pues, como me dicen los profesores, que ahora resulta que guión no lleva acento y que parece que los párrafos han de ser de una determinada dimensión. A esta le van los párrafos de una determinada dimensión, más o menos. En cambio, ante la escritura, los profesionales en general, bueno, la escritura es una habilidad, un skill, dicen ellos, que tengo que manejar cotidianamente en mi trabajo y que además determina cuando hacemos encuestas, bueno, encuestas informales, de cuánto tiempo al día de tu quehacer cotidiano dedicas a escribir, por ejemplo, correos electrónicos. La gente te dice el 80% de mi tiempo. O sea, el 80% del tiempo de una gran parte de profesionales de la sociedad del conocimiento consiste en escribir. Esto es algo que deberíamos tener bastante en cuenta. Sigo. ¿Qué actitud distinta tienen ante la formación en escritura? Bueno, los estudiantes piensan que con la escritura lo que hacen son básicamente exámenes, esto es muy importante, bueno, quizá también los apuntes, los trabajos, tanto reseñas como ensayos, como el trabajo de final de grado, etcétera. Algunos ya incluso entienden que ahí están las diapositivas de PowerPoint. Los profesionales consideran que con la escritura lo que tienen que hacer son contratos, informes, correos electrónicos, guías internas, diapositivas. Y ahí entramos en otro campo que también recogeré más adelante y tiene que ver con el objetivo de estos géneros profesionales y el conocimiento implícito que tienen los profesionales sobre la escritura. Este es un nicho de conocimiento para los lingüistas absolutamente fantástico. Lo recojo más adelante. ¿Cuál es la actitud que tienen esas dos diferentes comunidades ante el formador, ante nosotros? Pues como conocéis muy bien la parte de la izquierda, ¿no? El formador es la persona que me aprueba o me suspende. Esto es lo que es básicamente el profesor de esa materia. Hay una relación claramente asimétrica. El profe es el que, bueno, va a hacer que yo tenga que volver en septiembre o me voy a poder ir de verano un poco más tranquilo. Hay una relación claramente asimétrica. Tú eres el evaluador. ¿Qué ocurre cuando estamos en los talleres con los profesionales? Que el formador es alguien cuyo conocimiento experto es muy útil en este equipo. Es decir, que se establece una relación mucho más simétrica entre los participantes y la persona formadora, porque allí cada uno tiene su propio saber, el saber del lingüista es muy útil y permite que el otro mejore en su quehacer. Así que la relación es completamente... No es alguien que te aprueba, no tiene nada que ver. Esto he visto que tiene nombre, yo no lo sabía. Después de dedicarme a eso durante bastante tiempo, esto tiene nombre en ciertos modelos metodológicos de consultoría y se llaman equipos de conocimiento. Cuando una consultoría, una asesoría, se hace con esta actitud de yo primero tengo que escuchar a los profesionales que me cuenten cuáles son los problemas que tienen, que yo averigüe con sus documentos y a través de las preguntas, es decir, llevando a cabo una auditoría, dónde tienen los cortocircuitos comunicativos, ellos me tienen que dar mucho conocimiento suyo para que yo pueda aplicar el conocimiento que yo tengo a su problema. Y eso hace que el conocimiento circule en las dos direcciones. Estos son, tiene la palabra primera, no sé si son grupos, creo que la palabra es como grupos de conocimiento. Y yo quiero reivindicar esto en el sentido de que, como ahora diré,
mucho de lo que yo he aprendido en escritura en los últimos 10 años procede de estas otras comunidades de práctica. Mucho, por no decir un altísimo porcentaje de ello. Vale. Nosotros en algunos casos, como cuando estamos poniendo en común estos procesos de, yo qué sé, enseñar a los magistrados, que es un colectivo especial, como os podéis imaginar, en 15 horas, cómo mejorar la inteligibilidad de sus sentencias, ¿y qué nos devuelve eso a nosotros? Nosotros aprendemos muchas cosas por el camino. Así que os muestro esta figura. De algún modo, con estas comunidades profesionales, los lingüistas entramos en una cierta, no sé si relación de sinapsis quizá, ¿no? Por un lado están nuestros conocimientos, por otro lado está la comunidad, estamos los lingüistas, por otro lado está la comunidad de práctica y tenemos un punto de unión que son esas producciones textuales que ellos tienen que elaborar. Y ahí es donde es interesante extraer toda la información que ellos tienen sobre sus géneros. Ayer hablábamos con Susana lo comentábamos también después de su ponencia sobre la necesaria plasticidad de los géneros profesionales, no la sentencia, ciertamente, pero sí, por ejemplo, el género respuesta a queja de cliente. O sea, respuesta de queja de cliente ha pasado de apreciado cliente. En relación con la misiva recibida en fecha, le hacemos saber que después de haber... Esto se acabó y nuestra estudiante de grado estaba respondiendo en Twitter a alguien que le decía: tíos, que me acabo de comprar un vídeo, he llegado a casa, lo he abierto y no funcionaba. Entonces respondes considerando todo el contexto comunicativo de un Twitter. Es decir, de los caracteres que tengo como máximo, de que es público, por lo tanto no puedes enviar a nadie a hacer puñetas. Oiga, mire, usted tiene un problema en su casa, déjeme tranquilo. No puedes, ¿verdad? Y qué tipo, por ejemplo, los trabajos de atenuación que hay que llevar a cabo, o sea, todos los saberes que esta muchacha tenía sobre la atenuación le vinieron de fábula para responder quejas de los clientes. Se entiende hasta aquí, ¿no? Entonces, nosotros a esto le hemos llamado un proceso de legitimación mutua. A ver qué os parece. Nosotros allí, a estas comunidades de práctica, entramos con muchísima legitimidad. Seguramente nos la hemos ganado, pero entramos con mucha legitimidad. Es decir, nosotros sabemos, es gente, ¿no? Nosotros, que sabemos sobre lengua en un sentido muy amplio. De eso también tenemos que hablar ahora, si podemos. Es decir, ellos ya, porque nos conocen seguramente o porque ya han oído a otros hablar, saben que la cosa no va de poner acentos. Pues como os podéis imaginar, yo qué sé, en un grupo de ingenieros que tengan que hacer formaciones como, perdona, no será que tenemos que poner acentos, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con poner acentos. De hecho, si no quieres poner acentos, por mí, la verdad, no los pongas, me da igual. Lo que tenemos que conseguir es que esta instrucción la entienda alguien que está en la oficina en tiempo récord, porque tiene un cliente delante. Y si no sabe utilizar la herramienta y entender tu instrucción que tiene en una pantalla, escribir sobre pantallas, este es otro temazo, en tiempo récord, esa instrucción no sirve de nada. ¿Me seguís? Muy bien, entonces nosotros estamos legitimados porque resulta que sabemos no solo de poner acentos, que también, sino de cómo elaborar un texto para que sea claro, qué mecanismos tenemos que utilizar para que el lector, por ejemplo, pueda detectar en la pantalla rápidamente cuál es la información relevante. Esto tiene que ver con mecanismos de escritura en pantalla. Nosotros podemos además pensar en grandes operaciones textuales como una enumeración. Es decir, oye, tú aquí estás haciendo una lista, pero esta lista es muy confusa. Oye, venga, vamos a marcar bien esta enumeración. Entonces podemos explicarles cómo hacer enumeraciones eficientes. Podemos darnos cuenta de que en determinados fragmentos o en determinados documentos ellos en realidad
te están intentando convencer de algo, por ejemplo, de que su propuesta es la mejor o de que su proyecto es el que tiene que recibir la inversión más importante de la organización, y ahí les entrenamos en cuestiones de argumentación. No hace falta que os diga que cuando entramos en cuestiones de argumentación salimos a hombros. O sea, es como, ¡guala! Pero qué chulo, pero cómo esto a mí no me lo habían explicado en la escuela, etcétera. Lo que estoy diciendo, por lo tanto, es que nosotros tenemos una legitimidad por nuestros saberes y tenemos una especie de relación indirecta con el producto, con el producto textual, ¿verdad? Porque ellos son los que elaboran el producto textual, ¿sí? Pero ellos tienen un gran conocimiento discursivo del contexto comunicativo, de por qué a veces, cuando preguntas, ¿pero esto por qué lo hacéis así? Muchas veces, desesperadamente, la respuesta es, yo qué sé, pues porque cuando yo llegué esto ya se hacía así, que es algo sobre lo que la organización tiene que reflexionar mucho. Pero en otras ocasiones saben muy bien por qué un determinado género tiene una determinada forma, por qué se ha trasladado, se ha adaptado a otro tipo de canal. Por ejemplo, claro, todo lo que tiene que ver con el contacto que era hasta hace 2 días a través de los call centers, y por lo tanto era oral. Pero esto es un gasto tremendo, la gente nos hemos vuelto todos como niños pequeños, somos muy impacientes, y llamo 1 vez y media y está comunicando ya me he enfadado, y todo esto se está vertiendo en realidad. La última es que va a ir en chatbots y necesitan un lingüista. El chatbot conversa, ahora estoy entrando en otro campo, El chatbot conversa a través de escritura. O sea, tú le dices algo como que mi tarjeta no me pasó el otro día, y el chatbot te contesta algo en lengua humana como, disculpe, ¿puede decirme por favor, o puede indicarnos, puede teclear el número de? Y esto tiene que parecer humano, no de, por lo tanto, bueno, ahora me estoy yendo un poco, pero con los chatbots quiero decir, porque ahí lo que estamos es en estrategias de oralización conversacional a través de la escritura, ¿no? Bueno, entonces, lo cierto es que es muy interesante recoger todo el conocimiento metapragmático específico que tienen estas personas. Pues estas personas tienen la conciencia metapragmática habitual de cualquier hablante, pero además la conciencia metapragmática de a nosotros nos conviene hacerlo de este modo. Por ejemplo, algo muy básico que todos podemos entender fácilmente. Yo este mensaje se lo tengo que responder a mi colega que ha dicho esto, pero como va con copia a mi directora, pues claro, el concepto de audiencia múltiple, de manera inconsciente, ellos lo tienen perfectamente. Esto lo tengo que redactar también para que en el fondo lo lea mi director. Por lo tanto, es muy interesante cuando tú les pones nombre, esto es audiencia múltiple, ningún problema. Vamos a responder en el doble nivel, en el nivel de tu colega, pero en el nivel para que te lea la dirección. Para que te lea la dirección siempre es como, espera que me pongo bien. Me estoy explicando. De tal modo que llegamos con legitimidad, y a través del contacto con ellos también obtenemos una cierta legitimación. O sea, ellos nos legitiman. Esto nos sirve. O sea, esto es. Y a partir de ahí, nosotros, en ese proceso de aprendizaje mutuo, no estoy siendo buenista, es que aprendamos, no, estoy siendo muy real. Aprendemos un montón de cosas. Nos plantean un montón de preguntas. Por ejemplo, muchos de mis últimos trabajos tienen que ver con preguntas que ellos me han planteado. Por ejemplo, claramente, consultores que me dicen, oye, ¿cómo podría poner esto? Diciendo, por todo ello estamos pensando en la reingeniería de un gran hospital, que no es ninguna broma. Y una consultoría experta tiene que hacer un informe diciendo que aconseja X. Por ejemplo, que hay que externalizar los servicios de pediatría. Bueno, y te preguntan, ¿cómo podemos hacer para que yo diga? Yo recomiendo esto, pero vaya, que si esto no acaba siendo lo mejor, a mí que me registren. Más o menos, ¿no? Y me decían, yo aprendí eso en la línea de los auditores. Los auditores, cuando piden información y cuando establecen un informe de auditoría, dicen, el resultado de la auditoría es tal, de acuerdo con los datos que yo he recibido. Esta es una operación preciosa que en muchos modelos de argumentación no está, en otros sí, que es la reserva argumentativa. Entonces, estudiar cómo se formula la reserva argumentativa
¿Y para qué sirve en los documentos donde no te juegas ninguna broma, lo que te juegas es mucho? Bueno, es muy interesante, porque como operación, cuando la entiendes, como todo en esta vida, cuando entiendes la etiqueta, puedes utilizarla de manera mucho más reflexiva y eficaz. Y ellos agradecen mucho el anda, pues claro, es eso exactamente. Me estoy explicando en cuanto al nicho de conocimiento compartido, ¿no? Entonces, una de las... Como os podéis imaginar, yo lo que estoy reclamando es la necesidad de que a nuestras aulas llegue el mundo. O sea, si queréis os digo la tesis ya. La tesis de esta charla es: necesitamos que nuestros estudiantes, creo, entiendan que la escritura académica no es solo para aprobar la lengua de primero. Porque si acaban pensando esto, porque esto es lo que les transmitimos, hemos perdido el tiempo todos. Porque luego salen al mundo y con muchas probabilidades van a tener que escribir. Y si no han tenido la reflexión para darse cuenta de que algunos de los mecanismos que sus profesores les estaban proponiendo son los mecanismos que les pueden servir para mejorar cualquier tipo de discurso escrito o discurso elaborado que tengan que hacer, va a ser más eficaz, pues no ha sido todo ello muy útil. Hasta aquí se entiende, ¿no? Bueno, una pregunta muy interesante, que yo creo que, mira, ahora me lo estoy inventando un poco, pero cuando vuelva a Barcelona creo que lo voy a hacer, es pedir algún tipo de proyecto de innovación docente para preguntarles a los alumnos esto. ¿Qué significa este texto está bien escrito? Porque con un alto... Ahora es una sospecha, porque como no hemos hecho el trabajo es una sospecha, pero vaya... Sí que hacemos millones de revisiones como vosotros. Te vienen a te miran y te dicen, pero si no tiene ninguna falta de ortografía. Y solo falta un acento. O sea, está maravillosamente bien. O sea, es que está perfecto. Este concepto, que quizá es que seguimos corroborando en las asignaturas de lengua, no sé, de que un buen texto es un texto que no tiene faltas de ortografía. Bueno, esta es la condición mínima de un buen texto. Pero no es condición suficiente. Claro, un buen texto para un profesional lo tiene clarísimo. Un buen texto es el que cumple lo que yo quiero que cumpla. O sea, cumple la función para la que fue diseñado. Entonces, esta idea de que los textos han de cumplir funciones y hay que elaborar el texto en virtud de ¿para qué sirve?, creo que es una reflexión que en nuestras aulas universitarias todavía escasea. Y está muy ligado a la idea de, como no tengo ninguna falta de ortografía, pues este texto es perfecto. Y yo sé escribir muy bien porque no tengo faltas. Ya, pero este texto es rancio, es poco amable, no se entiende y es bastante arrogante. Ya, pero no tiene faltas. Bueno, ya, pero como te lo lea el destinatario, sin verte la cara, va a decidir que, bueno, tú no le interesas como candidato o candidata, o que se va a enfadar directamente cuando reciba este escrito, ¿no? Y en línea de qué significa un texto bien escrito, es cómo conceptualizan profesor de lengua. Es también otro proyecto de innovación docente. Es ¿cómo nos autoconceptualizamos nosotros? O sea, cuando vamos a las clases de primero, en Derecho se llaman algo así como habilidades comunicativas, y yo como os he dicho, en la facultad, en la nuestra, se llama gramática normativa y construcción de textos, que es una disyunción un poco así. Bueno, ¿cómo nos autoconceptualizamos y cómo nos ven ellos? Yo me temo, pero esto vuelve a ser una hipótesis porque no hemos hecho la estadística, yo me temo que en nuestras aulas a los profesores de lengua nos consideran, yo qué sé, lo que saben todo eso que dice la gente de la Real Academia, ¿no? ¿Qué es un profesor de lengua? El que cuando le dices en base a se puede decir, te dice no, y porque esto y lo otro, porque Fundeu dice, o porque antes decíamos porque Gómez Torrego dice, o porque el panhispánico dice. Esta es la idea de profesor de lengua. Y no sé si no es la idea que también tenemos nosotros. Yo después de todos estos años de trabajar fuera,
junto con la universidad fuera y conmigo, todo nuestro grupo, tengo claro que yo o nosotros nos autoconceptualizamos como profesionales expertos en los mecanismos lingüísticos de escritura experta, académica y fuera de la academia. Entonces, desde esta idea, ¿cuál es nuestro objetivo en las clases de la universidad? Los nuestros, de nuestro grupo, ¿eh? Por supuesto que no hagan faltas de ortografía, eso está claro, ¿no? Pero además que entiendan las virtudes extraordinarias de la herramienta de la comunicación en el momento uno en que entren en el ámbito profesional. Y que se vean inundados de las posibilidades de géneros, canales, tipos de auditorio, tipos de elaboración de textos que van a tener en casi cualquier destino profesional que no pase por ser profesor de secundaria. Que no sé cómo está aquí, pero allí seguro que no puede ser el destino del 100% de nuestros graduados. Es matemáticamente imposible. Por lo tanto, estamos pensando en nuestros graduados en este momento en el que la mayor parte de todos nosotros va a acabar haciendo tareas que en este momento seguramente ni prevé, pero en las que podemos estar bastante seguros que la escritura algún tipo de papel va a desempeñar. Desde esa concepción de que la escritura no es poner acentos, o no es solo el panhispánico dice, que es lo básico, o sea, que tiene que estar, no sé si es lo básico, pero tiene que estar, nuestro objetivo es que aprendan cuáles son las estrategias transversales de tipo lingüístico y textual que sirven para elaborar cualquier texto escrito, cualquier discurso elaborado en realidad, porque los discursos orales elaborados tienen una base escrita, así que en este sentido tiene que ver tanto con el discurso elaborado escrito como oral, ¿no? Y no solo el académico. Hace un rato, unos minutos, yo os decía, cuando nos ponemos a observar, yo creo honestamente que es un ejercicio muy refrescante y sano, buscar prácticas de escritura que están fuera de los muros universitarios y que tienen verosímilmente posibilidades de entrar en contacto con nuestros alumnos o nuestros alumnos con ellos en el futuro, ¿no? En cualquier caso, yo os decía que gracias a haber tenido que hacerme preguntas que yo no me había hecho en el aula universitaria, de que se me plantearan problemas de comunicación que yo no tenía previstos, hemos aprendido mucho. Muy amablemente, Aurora hace un rato mencionaba el manual de escritura el manual de escritura académica y profesional de 2014, del que soy directora. Somos 18 autores de 8 universidades, creo, de ambos lados del Atlántico, todos expertos en algún aspecto de escritura. El otro día también, ayer, Susana muy amablemente decía, pero vaya, que no es una segunda edición de la escritura académica, que es un manual de nueva planta. Que la primera instrucción que recibieron los 18 autores fue: todos los ejemplos textuales tienen que proceder del mundo profesional. O sea, quien haga los ejercicios de acentuación, de elaboración de párrafos, de puntuación, etcétera, va a estar trabajando con pequeños fragmentitos que, bueno, lo más fácil, algunos de ellos echaron manos de medios de comunicación, pero otros muchos encontraron, por ejemplo, que en Internet tenían gran cantidad de informes de todo tipo, por los cuales aplicábamos lo que estábamos aprendiendo sobre lo que queráis, conexión interparafrástica, en fragmentos de un informe técnico de un arquitecto o arquitecta en los que claramente había que mejorar la conexión interparafrástica. La primera instrucción que recibieron fue esta. Pero hay capítulos enteros, nuevos, que modestamente yo creo que no estaban en la agenda de investigación en escritura. Creo. Por lo menos en lo que se entiende en el género manual de escritura. Entre los cuales un capítulo dedicado a algo que he dicho antes, los mecanismos lingüísticos de divulgación de conocimiento experto.
¿Por qué? Porque en este momento todos nosotros somos profesionales del conocimiento en la sociedad del conocimiento. Así que todos nosotros, o prácticamente todos nosotros, estamos en situación cotidiana de relacionarnos con gente tan experta como nosotros en un tema, pero también con gente que es menos experta que nosotros. En la intervención anterior se hacía referencia a cómo Galeno, contrariamente a lo que le pedía su propia tradición, quería que sus pacientes entendieran el porqué. Yo creo que en nuestro país el profesional sanitario ha hecho un extraordinario esfuerzo de divulgación. Cuando yo era chiquita, recuerdo ir con mi madre rara vez al médico, pero que indudablemente el médico de la Seguridad Social le soltaba a mi madre esto es un chazada panchum chimpún. Y mi madre, disculpe usted, doctor, pero no sé si lo he entendido. Entonces el otro, condescendiente, accedía a traducir para el vulgo su conocimiento olímpico. Esto ya no ocurre en general en el sector sanitario. El sector sanitario ha hecho un esfuerzo bastante notable de intentar graduar el tipo o el nivel de conocimiento que tiene el que tiene enfrente para graduar su explicación a cuán lego o cuán experto es el destinatario de su mensaje. Esto es lo que se está intentando hacer, por ejemplo, ahora en justicia, ¿no? Que les ponemos el sector sanitario como ejemplo con mucha frecuencia. Mirad, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Barcelona, pero me consta que en otras universidades también, desde las escuelas de doctorado hacemos formación transversal para los doctorandos de toda la universidad. Es decir, desde el de Bellas Artes, pasando por el de Geografía Urbana, llegando al de Farmacología y pasando por Física del Cosmos, tienen una serie de seminarios transversales que son muy interesantes. Uno de ellos es Mecanismos lingüísticos de divulgación del conocimiento experto, porque todos ellos tendrán en algún momento, puesto que son investigadores de la universidad y se espera de ellos que antes o después tengan una postdoc y se incorporen en centros de investigación, etcétera, tendrán que explicarles su proyecto a inversores que no son tontos, pero no son expertos en su tema. Así que de ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con la gente de astrofísica. Me diréis, ¿pero qué hacéis vosotros trabajando con la gente de astrofísica? Los de astrofísica tienen un montón de proyectos europeos. Y los proyectos europeos, como sabéis, piden cada vez más que se garantice que los resultados van a llegar de manera coherente, consistente y transparente a la ciudadanía, que es la que subvenciona los proyectos. Entonces, claro, cada vez más nos dicen, oye, vente con mi proyecto porque yo necesito a alguien que me garantice que lo que vayamos a soltar como cartel informando de cómo están funcionando los acuíferos en el Pirineo, por decir algo, se va a entender. ¿Me explico? Es decir, que este tema no es un tema, visto desde la lingüística, podría parecer que es un tema más o menos, lateral, ¿no? No, dentro de la agenda de escritura del siglo XXI no es un tema colateral, es un tema fundamental para nuestros jóvenes. Otra cuestión, la elaboración de discursos instruccionales en español. O sea, si googleáis, si buscáis sobre cómo se elaboran instrucciones óptimas en español, no tenemos apenas bibliografía. En cambio, muchos profesionales tienen que elaborar instrucciones más o menos sencillas de la herramienta, el producto o el servicio que están proponiendo. Por lo tanto, reflexionar sobre qué tipo especialísimo y complejo de texto, de discurso es un discurso instruccional es muy importante, ¿no? Del mismo modo, esto ya era más conocido, pero yo creo que no siempre se había reflexionado suficientemente dentro de la agenda de escritura en la importancia de la argumentación en escritura en los ámbitos también profesionales. Así que hemos incluido, ¿por qué digo todo esto? Porque nosotros tenemos un capítulo dedicado a mecanismos lingüísticos
de divulgación de conocimiento experto, un capítulo dedicado a cómo se elabora un discurso instruccional, cómo se lleva a cabo una buena argumentación, y los autores no soy yo, es decir, los autores son gente como José Portolés en la argumentación, ¿no? O la propia Guiamar Capuscio, que es la experta en el ámbito hispanohablante en el campo de la divulgación. Y tenemos también un capítulo dedicado a escribir para pantallas, escribir en la red, escribir en internet, porque este claramente... Perdón por... Bien, pues otro de los capítulos tiene que ver también con, como os decía, cuáles son los mecanismos sobre lo que es urgente reflexionar ya de escribir para pantallas, porque en realidad ya el porcentaje de lectura sobre pantallas es abrumador. Bueno, esto creo que lo voy a saltar. Voy, si os parece, directamente a las conclusiones. Las conclusiones en realidad han sido dichas durante la presentación. La idea, creo, es que no sé si es muy buena idea seguir manteniendo a nuestros estudiantes completamente al margen de las producciones textuales que hay fuera de los muros universitarios. En general, cuando se les explica, por ejemplo, el concepto de género, por supuesto trabajando con géneros que no son necesariamente académicos, lo entienden muy bien. O el concepto de colonia de género, de familias de géneros. Si, por ejemplo, hay un ámbito que ayuda a ejemplificar las colonias de género, es el jurídico, donde desde el atestado, el informe de la defensa, el informe del Ministerio Fiscal, los informes periciales, todo van construyendo un todo hasta acabar en la sentencia, ¿no? Por otro lado, como os decía, creo que también es importante reflexionar qué es un texto bien escrito, qué es un profesor de lengua y cuánto podemos aprender unos y otros si nos mezclamos en mestizaje con otros colectivos. Y aquí lo dejo, si os parece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguro que hay alguna pregunta o comentario. Sí, enhorabuena y muchísimas gracias. Confirmo que la organización ha tenido un gran acierto invitando a la doctora Montoliu para la conferencia de clausura. Es una medalla que nos tenemos que colgar, permítelo. Y ahora mi pregunta o reflexión en voz alta o algo así es: ¿cómo podemos formar a esos expertos lingüistas que deben dar esa formación en comunicación a los entornos profesionales? Porque debo confesar que yo, cuando terminé la carrera de filología, illo tempore, yo no tenía formación en esto. Ahora tengo alguna, menos de la que debería, lo confieso, pero la tengo por, digamos, formación permanente y en buena medida autodidacta, y la tengo, hombre, me interesa esto, pero no la tengo por lingüista. Si fuera biólogo y me interesara la comunicación y divulgar, por ejemplo, mis textos y tal, a lo mejor habría ido, también me habría formado de esa manera. Es decir, el hecho de mi formación previa no creo que sea garantía de que yo ya me convierto en un experto en esto. Pero es que además yo conozco el plan de estudio de filología hispánica o de estudio inglés o de otra, de esta universidad y de otras universidades, y tengo la firme sospecha de que mis estudiantes que terminan el grado tampoco son expertos en esto. Y además tengo alguna experiencia de personas a las que han invitado a dar cursos de, digamos, de habilidades comunicativas, y llegaban revestidos de su condición de expertos y empezaban: el sintagma nominal se reescribe como etcétera. Claro, que a los profesionales, cuando llegaban allí, dicen: bueno, sí, usted debe ser un gran lingüista, pero esto no nos sirve para nada. Entonces, de verdad, decir, ¿qué cauce hay de formación? No sé si hay másteres que estén funcionando en activo o si hay otras vías no regladas para que de verdad, lo que tú has dicho, esos graduados que no quieren ir o no pueden ir al ámbito de la docencia,
docencia reglada de educación secundaria, etcétera, y buscan otros nichos de mercado, otras vías para su actividad profesional y piensan que esta puede ser un buen camino y que encaja con sus intereses, ¿dónde pueden tener de verdad la formación necesaria para convertirse en expertos reales de esto, que es lo que demandan luego esos otros sectores profesionales? Yo no tengo esa respuesta. Se está grabando, ¿no?, lo que vaya a decir. Entonces, en directo. Entonces no lo voy a decir, pues si no dirían lo que pienso. Pero entonces no lo digo. Os lo digo después fuera, ¿no? Tú has dicho, yo lo que puedo saber sobre esta cuestión, este aspecto, lo sé por mi propio aprendizaje propio, ¿no? Pero así es como lo sabemos todo, ¿no? Todo, o sea, lo que yo sé de las condicionales, desde luego no me vino de lo que aprendí en el grado, es por mi propio aprendizaje, mi propio estudio. Es decir, que no estoy seguro, o sea, no veo que esto sea diferente de cuando nos toca impartir semántica y dices, bueno, pues me voy a pasar todo el verano leyendo los manuales, intentando entender, hablando con el que lo dio el año pasado, telefoneando a la que en tal universidad lo dio y a mí me gustó lo que escuché, ¿sabes? O sea, en nuestro caso, formarse en escritura en este tipo, o sea, en mecanismos transversales, lingüísticos y textuales, para la mejora, optimización, que es una palabra muy bonita, a mí me gusta, ya sé que es fea en neologismo, pero es la idea de mejoro para que funcione mejor. Y ahora, si luego me dejáis, hago otro paréntesis, pero quiero contestar esto antes. Bueno, pues pasa por el autoaprendizaje, ¿no? Es por el estudio, ¿no? Pues me leo los manuales, veo en qué sentido me interesan, veo que se está publicando al respecto. Sobre escritura profesional en el ámbito anglosajón se están diciendo cosas interesantísimas. Ellos le llaman sociolingüística, no sé por qué, a este estudio, pero todo lo que tiene que ver con el uso de la comunicación en la corte, por ejemplo, es interesantísimo para cualquier pragmatista. Desde cómo se elaboran las preguntas para conseguir que las respuestas que lleguen son las que me interesan a mí, hasta lo que quieras, hasta las relaciones de poder en la corte, o sea, en un juicio, que no es una novedad estrambótica, que en otras tradiciones esto tiene bastante tradición. Yo supe hace unos años que en Suecia, por ejemplo, que están institucionalmente muy firmemente comprometidos con la comunicación clara, que es otra de las líneas que imbrica con esto, es decir, con la garantía de que cualquier documento expedido por un órgano de la administración sueca tiene la garantía de que va a ser entendido por un ciudadano medio. Hay una formación súper de élite, no sé si es en Estocolmo, en un grado que tiene la nota más alta de todo el país, por encima de la de medicina, en la que se forman del orden de 30 lingüistas que cuando salen ya tienen sitio, o sea, y se quedan sin plaza, o sea, con plazas vacantes muchos de ellos, porque cada organismo sueco ha de tener un lingüista que garantice que los documentos que se van publicando desde órganos de la administración cumplen con todos los requisitos lingüísticos de la comunicación clara. Entonces tú me dices, ¿nuestros estudiantes de grado saben hacer eso cuando salen? La respuesta es no. No voy a contestar. Es decir, ¿qué saben hacer nuestros estudiantes de grado cuando salen? Nosotros creemos que están formados inmediatamente, por ejemplo, para garantizar, no sé, nos llama, pongamos, una empresa de lo que queráis, una empresa de, yo qué sé, de productos hortícolas. Y nos dice, yo tengo que poner todo a mi empresa en la web para que los clientes puedan ver, para que puedan comprar, para que esto que ahora llaman los stakeholders también puedan verlo, etcétera. Dame un estudiante tuyo, una estudiante tuya que sepa mucho de normativa, idealmente que lo pueda hacer en español y en inglés. Es decir, que no vaya a haber ni una sola falta, pero que además sepa plantearlo de una manera clara, amena, sabiendo qué palabras tiene que destacar, cuáles son las que van con el enlace.
tenemos estudiantes que hayan podido aprender a hacer eso. Entonces, parte de mi trabajo individual es convencerlos en esa asignatura de que es una asignatura mucho más útil de la que ellos sospechan. ¿Cuánto éxito tenemos en convencerlos de eso? No lo sé. No lo sé. Y eso es lo que hace tan gratificante trabajar con profesionales, porque esta argumentación no hay que hacerla, o sea, lo tienen clarísimo, que lo que tú sabes les resulta útil, relevante, aplicable en el minuto cero que dicen ellos, etcétera, ¿no? O sea, que ahí hay seguramente un nicho donde deberíamos ir llevando a algunos de nuestros mejores estudiantes. Yo sí lo creo, sí. Enhorabuena por lo que has dicho. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices. Entonces, huelga insistir en ello. Hablando, lo último que acabas de decir, me ha recordado, no sé si por la influencia de Galeno. Sí, me ha recordado los estudios del Trivium en la Edad Media, que todo el mundo estudiaba, ¿no? ¿Percepción tienes de que este trabajo que estáis haciendo en vuestro grupo de investigación tan encomiable realmente tenga más presencia en otras universidades, por lo que conoces de lo que se está haciendo en otras universidades en España? Es decir, que no sea flor de un día, ni una flor exclusivamente catalana, porque me consta que en la Pompeu, pues Daniel Casañ ya también efectivamente su taller de textos es con juristas, con banqueros, con... ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? ¿Realmente es la línea que se está llevando? ¿No? Bueno, el hecho de no quisieras responder a según qué me permite intuir, pero en fin, quisiera preguntártelo. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Bueno, miento. Tenemos algunos ejemplos aislados. Has citado muy bien a Daniel Casañ en la UPF. Estoy pensando en tecnolingüística en Valencia, el grupo de Briz y su spin-off. Ellos están trabajando, de hecho acaban de sacar un libro de estilo que han hecho con el Colegio de Abogados de Valencia, diría, un libro de estilo jurídico, y que ha sido, por lo que yo he podido saber, un trabajo interdisciplinar, entre ellos los lingüistas y algunos juristas, ¿no? Pero son casos muy aislados. Yo creo que, como siempre, en esta unión responde a voluntades individuales, ¿no? Así que no puedo decirte. Ahora, si no lo hacemos desde las universidades, no te preocupes, que ya lo harán desde otros lugares, ¿eh? Esto también lo tengo clarísimo. Que lo van a hacer desde otros lugares, lo tengo clarísimo. Pero eso sería perder, ¿no? Pero eso es algo que llevamos tiempo perdiendo. Y yo en estos ámbitos profesionales encuentro, hablando de comunicación, a psicólogos, a pedagogos a veces, a gente de marketing, a periodistas, muchos, lingüistas, ni uno. Y en cambio los conocimientos sobre lenguaje, sobre lengua y lenguaje, los tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no estamos ahí? Bueno, pues no estamos, o escasamente, muy escasamente. Hay una misión, sí. Y ahí tenemos a nuevas levas que tienen que animarse a eso. Yo estoy pensando en alguna manera que sí quizás encajaría muchísimo. Como tenemos algunos sitios ahí que son ciertos, Pues pues es una idea. Sí. Y es muy enriquecedor, muy enriquecedor, se aprende muchísimo. O sea, se detectan nichos de conocimiento que no habíamos explorado, que anda, pues esto no me lo había pensado yo, claro, esto es así. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actos de habla de disentimiento, ¿no? Esto es fantástico para las respuestas a las quejas. Aprender sobre eso. Sí, de hecho, cuando explicamos algo tan básico como la diferencia entre concesivas y adversativas, no dicho así,
pero cuando explicamos la concesión ciceroniana de claro, no, es cierto esto que acaba de decir mi colega y tal, pero... ¡Hala! Claro, porque ellos lo saben intuitivamente, los que tienen más espíritu, pero cuando, claro, como todo, cuando lo sabes de una manera reflexiva, lo puedes usar de una manera mucho más eficaz. Así que la retórica, cuando tú has dicho lo del trivium, la retórica, los conceptos básicos les encantan, porque son muy útiles. Claro, pero por ejemplo me está viniendo a la cabeza el trabajo de Manuel Atienza, Sí, sí, que tienen desde la propia disciplina sí, del derecho sí, su propia reflexión sí. sobre La argumentación. argumentación. Lo que pasa es que yo creo que en ese modelo de argumentación jurídica, efectivamente, hay que incardenar todo lo que sabemos sobre argumentación lingüística, sobre la teoría de la argumentación en la lengua. Porque cuando nosotros trabajamos con sentencias y vemos, por ejemplo, que a veces la marcación del proceso de razonamiento es intermitente, le llamamos, porque hay tanto inciso en medio que no acaba de saberse cómo liga la premisa con la conclusión, nuestros conocimientos sobre procedimientos lingüísticos de argumentación son valiosísimos. Entonces, incardinar esas dos líneas de teorías de la argumentación es de lo más interesante. De hecho, el 4 y el 5 de julio en Poblet se reúne bajo el paraguas del Consejo General del Poder Judicial, se reúne una serie de magistrados particularmente sensibles con la expresión, con lo que es la motivación de la sentencia, o sea, por qué yo llego a este fallo, ¿no? Y querían que estuviéramos, pero nos lo dijeron un poco tarde y al final va, bueno, una ex doctoranda mía, que es experta por otro lado, porque también es jurista, experta en narración jurídica, esta es otra, en narración y argumentación jurídica. Así que de verdad que ellos lo agradecen porque son herramientas muy útiles de las que están muy desasistidos, pobres. Os hemos animado porque todo esto en realidad es para vosotras. O sea, todo lo demás, los demás no lo sabemos, somos unos convencidos. Pero todo este rollo, Ventura me ha hecho venir solo para que vosotras os animéis. Claro. Muy bien. Bueno, otra vez muchísimas gracias y enhorabuena. Y